A ver, propongo un ejercicio. Cerremos los ojos un momento. Venga. Imaginemos la isla más grande del mundo. Un continente entero de hielo. Casi nada. El 80% de su superficie está cubierta por una capa de hielo que tiene hasta 3 kilómetros de espesor en algunas zonas. Una locura. Un lugar donde el termómetro puede caer a 70 grados bajo cero. Donde mandan los osos polares y los icebergs son como rascacielos flotantes. Sí. Y ahora la pregunta. ¿Cómo es posible que en un sitio así, tan brutalmente hostil, haya habido gente viviendo durante más de 4.000 años? Esa es la pregunta clave, sí. Esa es la cuestión que nos trae hoy aquí. Vamos a meternos de lleno en textos históricos, en hallazgos arqueológicos, para intentar entender las sagas de las civilizaciones que nacieron y también murieron en este lugar. Y en el centro de todo, un misterio que a mí me fascina. El de los dos mundos, ¿verdad? Los granjeros nórdicos y los cazadores inuit. Exacto. ¿Cómo convivieron? ¿Qué pasó entre ellos? Y sobre todo, la gran pregunta. Porque una colonia entera de 5.000 personas, los nórdicos, se desvaneció. O sea, desapareció sin más. Sin dejar rastro. Para intentar entenderlo, creo que tenemos que ir al principio de todo, mucho antes de los vikingos, a los auténticos pioneros, los cazadores del hielo. Sí, porque la historia de Groenlandia no es una. Son varias historias superpuestas de adaptación humana llevada al límite absoluto. No es solo sobrevivir. No, que va. Es innovar. Es inventar en uno de los escenarios más duros del planeta. Y esa audacia, esa mezcla de necesidad y de genialidad, se ve desde el principio. Incluso en el nombre, ¿no? La famosa anécdota. Claro. La anécdota de Erik el Rojo llamándola Groenlandia, la Tierra Verde, que es, vamos, la primera gran campaña de marketing de la historia. Eso ya te dice mucho del carácter de esta gente. Pues empecemos por ahí, por los primerísimos. Viajamos al 2500 a.C. Unos pequeños grupos de personas cruzan el mar helado desde lo que hoy es Canadá. Los Sakak. Los Sakak. No dejaron pirámides, no dejaron murallas, pero sus herramientas son casi más impresionantes. Muchísimo más. Hablamos de microlitos, ¿no? Pequeñas hojas de piedra, de pizarra, de ágata, tan afiladas que podían cortar la piel de una foca con una precisión, pues casi de cirujano. Y aquí es donde la ciencia moderna entra en juego y es una pasada. En 2010, unos científicos cogen un mechón de pelo. De hace 4.000 años. Exacto. Un pelo perfectamente conservado en el permafrost y le secuencian el genoma completo. Y de repente, de un pelo, tenemos el retrato robot de un hombre Sakak. Es que eso es alucinante. O sea que de un solo pelo no solo sabemos de qué color tenían los ojos, Marrones. sino que podemos trazar su linaje hasta Siberia y descubrir que no es pariente de los inuit actuales. Es que la arqueología de hoy parece ciencia ficción. Totalmente. Sabíamos que tenía ojos marrones, piel oscura, tendencia a la calvicie y, lo más increíble, adaptaciones genéticas para el frío. Un metabolismo que quemaba grasa de una forma súper eficiente. Increíble. El bombazo fue el genético, claro. Confirmar que no eran los antepasados de los inuit. Eran una migración distinta, desde Siberia. Una oleada de gente que llegó, que vivió allí casi 2000 años y que luego, simplemente, desapareció. Y una parte fundamental de que vivieran allí tanto tiempo fue su tecnología, porque dependían de las focas para absolutamente todo. Todo. Comida, el aceite para las lámparas, las pieles para la ropa, para los kayaks. Pero claro, cazar un bicho así desde un kayak en aguas heladas tiene que ser dificilísimo, muy difícil. Y para solucionarlo inventaron algo revolucionario, el arpón articulado. La ingeniería que tiene es fascinante. Una punta de arpón normal puede entrar y salir, se puede soltar. Claro, pero la punta de este arpón, una vez que entra en el animal, tiene un mecanismo que hace que gire 90 grados debajo de la piel. Se ancla. Se ancla, como un anzuelo gigante. Es imposible que la presa se escape. Esa innovación les dio el dominio del Ártico. Fue la base de todo. Tenían la tecnología, dominaban el entorno y aún así desaparecieron. Y por lo que veo en los textos, no fueron los únicos a los que les pasó. Hubo más oleadas, ¿no? Exacto. La isla parece que se poblaba a pulsos. Después de los Sakak vinieron otras culturas. Por ejemplo, la cultura independencia, que vivió en el extremo norte, en condiciones aún más extremas, si cabe. Más todavía. Sí.
Cazaban bueyes almizcleros y lo más curioso es que los restos arqueológicos sugieren que casi no usaban fuego, comían mucha carne cruda. Y luego, sobre el 500 a.C., llegaron los Dorset. Y estos son fascinantes. ¿Por qué? ¿Qué los hacía tan especiales? Construyeron viviendas semipermanentes de piedra y hueso de ballena y tenían unas trampas de frío ingeniosísimas en las entradas. ¿Trampas de frío? Sí, unos pasillos hundidos para que el aire helado, que es más denso, se quedara abajo y no entrara en la zona donde vivían. Pero no eran solo ingenieros, eran artistas. Crearon un arte increíble. Pequeñas figuritas de marfil de morsa exquisitas. Representaban osos, chamanes, y todo indica que eran un pueblo muy pacífico. Pacífico. Eso rompe muchos esquemas. Totalmente. No hay fortificaciones en sus poblados y en los restos humanos no se ven signos de violencia. Un pueblo de artistas e ingenieros pacíficos en el Ártico. Pero su mundo, como el de los Sakaks antes que ellos, estaba a punto de cambiar para siempre. Damos un salto en el tiempo. Año 982 después de Cristo. Y aparece un personaje que parece sacado de una saga. Porque de hecho lo es. Un tipo exiliado por asesinato, con un carácter terrible y una famosa barba roja. Eric el Rojo, o Eric Thorvaldsson, que era su nombre. Su historia es una de violencia y exilio casi hereditaria. A su padre ya lo desterraron de Noruega por asesinato. Vaya familia. Así que huyeron a Islandia. Y allí Eric creció en la frontera del mundo conocido. Un lugar duro, sin ley. Y parece que el carácter le venía de familia, ¿sí? Las sagas cuentan que todo empezó cuando sus esclavos provocaron un derrumbe en la granja de un vecino. Un accidente, ¿sí? El vecino en respuesta mató a los esclavos. Y Eric, en venganza, mató al vecino. Y a otro tipo más. Lo desterraron de ese distrito, se mudó y, al poco tiempo, otra pelea. Esta vez por unas vigas de madera decoradas. Unas vigas. La cosa se lió, más gente murió, y al final la asamblea islandesa, el Althing, lo sentenció a 3 años de proscripción. Total. Y aquí hay que pararse, hay que entender qué significaba proscripción en la ley vikinga. No era una broma. Tierra que alguien había visto de lejos, perdido en una tormenta. Imagina el riesgo, sin brújula, sin mapas, guiándote por el sol, las estrellas, hacia la nada. Una apuesta a todo o nada. Y encontró Groenlandia. Pero no fue llegar y besar el santo, ¿eh? Primero se topó con la costa este. Un muro de hielo. Infranqueable. Así que hizo algo muy inteligente. Navegó hacia el sur, rodeó el extremo de la isla, el cabo Farewell, y subió por la costa oeste. Y lo que vio allí debió parecerle un milagro. Fiordos sin hielo en verano, valles con hierba verde, ríos llenos de salmones. Manadas de caribúes. Y lo más importante de todo, nadie. Estaba vacío. Para un granjero exiliado, era el paraíso. Una segunda oportunidad. Y la aprovechó. Pasó sus 3 años de exilio explorando la zona, buscando los mejores sitios para las granjas, reclamando la tierra para él, y cuando su condena acabó, volvió a Islandia. Pero ya no como un paria. Volvió con un plan. Y aquí es donde entra la famosa campaña de marketing. Necesitaba gente. Y para atraer a la gente, necesitaba un nombre atractivo. Y la llamó Groenlandia, la Tierra Verde. La primera gran campaña de relaciones públicas de la historia. Y funcionó. Vaya si funcionó. En el 985 lideró una flota de 25 barcos. ¿25? Sí, con 400 o 500 personas. Ganado, semillas, herramientas, todo lo necesario para empezar una sociedad desde cero. Un esfuerzo de colonización masivo. Todo el mundo cita lo del marketing de Eric, pero, a ver, es posible que también tuviera algo de verdad. Quizás en esa época, el periodo cálido medieval, esos fiordos del sur eran de verdad muy verdes, mucho más que la Islandia que dejaban atrás, que ya estaba bastante deforestada. Es una observación excelente, y es algo que se debate mucho. Probablemente es una mezcla de las dos cosas. El clima era más cálido que ahora, y esos valles, protegidos del viento del casquete polar, estarían sorprendentemente verdes en verano. O sea que no mentía del todo. No, no mentía. Digamos que embelleció la verdad. Pero el viaje para llegar a esa tierra verde fue una auténtica pesadilla. De los 25 barcos, solo llegaron 14. Casi la mitad se perdieron. Se perdieron o tuvieron que volverse. Se los tragaron las tormentas del Atlántico Norte. Espera un momento. Eric vende esta idea de la Tierra Verde, pero
Trajeron vacas al Ártico. Eso suena a una receta para el desastre. ¿Cómo se las apañaron para que eso funcionara? Uf, era una existencia al límite absoluto. Las casas eran alargadas, de piedra y césped, con muros de 2 metros de grosor. Para aislarse del frío, claro. Claro, eran oscuras, húmedas y no tenían chimeneas. El humo del hogar se quedaba dentro. El análisis de los esqueletos muestra daños pulmonares crónicos en casi todos. ¡Qué horror! ¿Y las vacas? Las vacas eran un símbolo de estatus, una fuente de lácteos, pero mantenerlas vivas en invierno era una obsesión. Toda la vida en verano giraba en torno a segar y secar heno. Un verano malo. Un verano lluvioso que te arruinara la cosecha de heno significaba que en invierno pasabas hambre. Seguro. Entonces, si la agricultura era tan difícil, ¿cómo se sostenía la colonia? ¿Qué la conectaba con Europa? Porque no estarían exportando queso, ¿no? No, claro que no. Su conexión era el comercio de lujo. La economía de la Groenlandia nórdica no se basaba en la agricultura, sino en exportar productos del Ártico que valían una fortuna. ¿Cómo qué? Sobre todo, marfil de morsa. Antes de que el marfil de elefante de África se hiciera común, los colmillos de morsa eran el petróleo del medievo. Se usaban para tallar piezas de ajedrez, relicarios, crucifijos. Objetos de lujo. Y también pieles de oso polar, un símbolo de estatus tan exclusivo que los reyes europeos las usaban como regalos diplomáticos. Groenlandia era una colonia remota, sí, pero estaba conectada a las redes de poder de Europa. Tuvieron su propio obispo y hasta una catedral. Y fue desde esa base, en el fin del mundo conocido, desde donde dieron el siguiente paso. Un salto que cambiaría la historia. Hablamos, claro, de la llegada a América. Y como tantas grandes historias, empezó por casualidad. Sobre el año 1000, un comerciante, un tal Bjarni Herjolfsson, se desvió de su ruta de Islandia a Groenlandia y vio una costa desconocida, llana con bosques. Pero no bajó a tierra. No, era un tipo práctico, tenía prisa por llegar, no desembarcó. Pero la historia de esa tierra con árboles debió correr como la pólvora por las granjas de Groenlandia. Y claro, le llegó a Leif Erikson, el hijo de Erik. El espíritu aventurero se hereda, parece. Desde luego, Leif le compró el barco a Bjarni, reunió a 35 hombres y zarpó. A propósito, a buscar esas tierras. Y encontró 3. Primero, una tierra de rocas y glaciares, a la que llamó Helluland, tierra de piedra plana. Probablemente la actual isla de Baffin. Después, otra más cerca, llena de pinos, a la que llamó Berchuland, tierra de betún. Luego más al sur. Más al sur, una tierra llana y boscosa. La llamó Markland, tierra de bosques, seguramente la costa del Labrador. Y esto para ellos era oro puro, ¿eh? Gente que vivía en una tierra sin árboles. Claro, la madera. Y finalmente siguió hacia el sur y encontró un sitio que le pareció el paraíso, y lo llamó Vinlandia. Vinlandia, la tierra del vino. A ver, ¿en serio había uvas en lo que hoy es Canadá? ¿O es Leif aplicando las técnicas de marketing de su padre? Ese es el gran debate. Las sagas describen un lugar con inviernos suaves, salmones enormes y vides silvestres cargadas de uvas. La ubicación exacta es un misterio. Podría ser Terranova. Pudo ser Terranova, donde el clima en esa época era mejor. O quizá las uvas eran en realidad otro tipo de bayas, arándanos o algo así. Y el nombre fue, pues sí, una exageración para darle más valor a su descubrimiento. Fuera como fuese, la noticia de una tierra tan rica tuvo que motivar un intento de colonización más en serio. Por supuesto. Unos años después, una expedición liderada por un comerciante islandés, Thorfinn Karlsefni, llevó a más de 160 colonos. Ya con mujeres y ganado y todo. Sí, para establecerse de forma permanente. De hecho, la mujer de Thorfinn, Gudrid, dio a luz a un niño, Snorri, el primer europeo del que tenemos constancia que nació en América. Pero la colonia duró poquísimo. Apenas 3 años, a pesar de todos los recursos. ¿Y por qué fracasó? Lo tenían todo. Por la hostilidad de los pueblos indígenas, a quienes ellos llamaban Skraelings. Las relaciones empezaron bien, con intercambios, pero pronto surgieron la desconfianza y la violencia. Claro, la superioridad numérica. Eran un centenar de colonos en un continente entero. La situación era
insostenible. Se dieron cuenta de que no podían defenderse y al final abandonaron el sueño de Vinlandia. Volvieron a Groenlandia. Y durante casi 1000 años toda esta historia se consideró una leyenda, un mito. Hasta los años 60. Hasta que unos arqueólogos noruegos encontraron la prueba definitiva, el asentamiento de Lance Ausmedus, en el extremo norte de Terranova, en Canadá. ¿Y allí qué encontraron? Los restos de 8 edificios de estilo nórdico. Inconfundibles, incluida una forja para trabajar el hierro, una tecnología que los nativos no conocían. La prueba definitiva. La prueba irrefutable. Los artefactos, un alfiler de bronce, la datación por radiocarbono, todo encajaba en el año 1000. Los vikingos habían llegado a América 500 años antes que Colón. Entonces, recapitulemos. En este punto de la historia, los nórdicos de Groenlandia están en la cima. Han creado una sociedad europea que ha sobrevivido siglos en el Ártico. Comercian productos de lujo con los reyes de Europa. Han construido iglesias, una catedral, y han sido los primeros europeos en llegar a América y volver para contarlo. Parecían imparables. Están en la cima del mundo, literalmente. Pero justo en ese momento, dos fuerzas imparables se estaban gestando en el horizonte. Una climática y otra humana. Por un lado, el clima. El clima, que les había ayudado, estaba a punto de cambiar a peor. Se acercaba a la pequeña edad de hielo. Y por otro lado, desde el oeste, un nuevo pueblo, los Thule. Los antepasados de los Inuit modernos. Exacto. Maestros de la supervivencia en el Ártico, mucho mejor adaptados, que avanzaban por sus mismas zonas de caza. El escenario está listo para un choque de culturas. Y un choque contra la propia naturaleza. Y eso nos deja con la gran pregunta, el misterio que tenemos que explorar. Porque no es solo que el clima empeoró o que llegaron vecinos nuevos. La pregunta que sigue volviendo locos a los historiadores es ¿cómo es posible que una civilización entera, con 500 años de historia, con sus granjas y sus iglesias, simplemente se desvaneciera? ¿Qué pasó exactamente con las 5.000 personas de la Groenlandia nórdica? Imaginen la escena. Finales del siglo X. Un barco se abre paso entre témpanos de hielo. Y de repente, una costa de fiordos imponentes, valles de un verde casi sorprendente. ¿Y al mando? Eric el Rojo. Un exiliado, pero con una visión. Exacto. Y llama a esa tierra Groenlandia, la Tierra Verde. Y la gente le sigue. Construyen allí, contra todo pronóstico, una sociedad europea que dura casi 500 años. Levantan granjas, 14 iglesias de piedra, incluso una catedral en pleno círculo polar ártico. Y de repente, silencio. Simplemente desaparecen de la historia. El objetivo de nuestro análisis de hoy es, pues, sumergirnos en uno de los grandes enigmas de la arqueología. ¿Qué le pasó realmente a la Groenlandia nórdica? Para entenderlo tenemos que juntar varias piezas. Tenemos fuentes que hablan de un cambio climático brutal, de una cultura quizá demasiado rígida para cambiar, y de la llegada de otro pueblo, los Inuit, que eran unos maestros del Ártico. Eso es. Aunque yo añadiría un matiz. No es una historia sencilla de el clima cambió y murieron. Es una interacción increíblemente compleja. De muchos factores. Sí. El clima fue el detonante, desde luego, pero la cultura, la economía, su propia identidad, todo jugó un papel. La verdadera pregunta que vamos a explorar es si fueron víctimas de la naturaleza o, en última instancia, de sí mismos. Pues empecemos por el principio porque a mí todavía me cuesta creerlo. ¿Cómo es posible que una colonia de agricultores europeos prosperara casi medio milenio en un lugar que hoy asociamos con hielo perpetuo? Pues la respuesta es una mezcla de tenacidad y una suerte climática extraordinaria. Extraordinaria. Llegaron en el momento absolutamente perfecto. En el momento justo. Justo cuando zarpaban de Islandia, el Atlántico Norte entraba en lo que llamamos el período cálido medieval, más o menos del año 900 al 1300. Vale, vamos a desgranar esto porque suena importante. Cuando hablamos de periodo cálido, ¿de qué estamos hablando? ¿Groenlandia era un paraíso tropical? No, que va, en absoluto. Hablamos de un aumento de la temperatura media de apenas 1 grado o 1,5 grados. ¿No parece mucho? Puede que no, pero en un entorno tan extremo, ese pequeño margen lo es todo. Lo fascinante es el efecto dominó que provocó. A ver. Primero, el hielo marino en el Atlántico retrocedió muchísimo.
Esto convirtió la travesía desde Noruega o Islandia, que antes era una ventana de unas pocas semanas, en una ruta viable durante meses. El contacto con Europa era regular. Claro, la logística lo es todo. No puedes mantener una colonia si estás aislado. Exacto. Y el segundo efecto fue local. Ese grado extra hizo que los glaciares de la propia Groenlandia se retiraran de las costas. De repente había más tierra de pasto. O sea, más espacio para las granjas. Justo. Y tercero, los veranos eran un poco más largos y cálidos, lo suficiente para que creciera el heno que necesitaban para alimentar al ganado en invierno. Así que cuando Erik el Rojo la llamó Tierra Verde, pues no mentía del todo. En ese momento, en esos valles, lo era. Me cuesta imaginarlo. No pensamos en catedrales cuando pensamos en Groenlandia. ¿Cómo de desarrollada llegó a ser esa sociedad en su apogeo? Pues en su mejor momento, sobre el año 1200, era una sociedad sorprendentemente robusta. El asentamiento oriental, que era el principal, llegó a tener casi 200 granjas. Y no cabañas, supongo. No. Construcciones de piedra y turba, bien establecidas. Había, como decías, 14 iglesias, un monasterio, un convento y la catedral de Gardar, que tenía campanas de bronce y vidrieras importadas de Europa. Se estima que la población llegó a las 5.000 personas. O sea que no eran unos ermitaños. Estaban conectados, pagando impuestos como cualquier otro rincón de la Europa medieval. Totalmente. La iglesia era su principal conexión. Pagaban diezmos a Roma, incluso impuestos para financiar las cruzadas. Y lo asombroso es, ¿cómo pagaban? ¿Con qué? Los registros papales muestran pagos recibidos en marfil de morsa y pieles de oso polar. Hay una anécdota increíble documentada del envío de un oso polar vivo como regalo al rey de Noruega. Eran parte del mundo cristiano. Entiendo el tributo, pero eso no es un modelo económico. ¿De qué vivían? ¿Cuál era el motor de su economía? Su economía se basaba en el monopolio de bienes de lujo árticos. Su producto estrella, su petróleo, era el marfil de morsa. Los colmillos, sí, muy apreciados en Europa para tallar piezas de ajedrez, crucifijos. Durante un tiempo dominaron el mercado europeo. También exportaban cuerdas de piel de morsa, muy resistentes a la sal, y pieles de foca, de zorro. Y la joya de la corona, gerifaltes blancos vivos para la cetrería. Y a cambio importaban lo que no podían producir allí. Claro. Hierro para herramientas, grano, madera de calidad para los barcos y, por supuesto, vino para la comunión. O sea que, a pesar de las catedrales y el comercio, su sistema tenía una debilidad fundamental. Estaban siempre a un mal verano de la catástrofe. Esa es la clave. Su existencia siempre fue precaria. Vivían en el filo de la navaja. Un verano un poco más corto, más lluvioso, y la cosecha de heno se iba al traste. Y sin heno, No podían alimentar a todo el ganado. Y perder el ganado significaba perder la fuente de lácteos, que era la base de su dieta. El sistema funcionaba, sí, pero sin ningún margen de error. y me imagino que ese margen estaba a punto de desaparecer. Esa época dorada no podía durar para siempre. Así es. A partir del año 1300, el péndulo climático que les había favorecido empezó a oscilar en la dirección opuesta. El periodo cálido medieval terminó y dio paso a la pequeña edad de hielo. Y de nuevo, no fue solo que hiciera un poco más de frío. No, fue un aumento brutal de la imprevisibilidad. Inviernos más largos, más feroces, veranos más cortos, fríos. Las tormentas en el Atlántico se volvieron tan violentas que la ruta a Europa se hizo casi impracticable. Las fuentes lo describen como una catástrofe a cámara lenta. Es increíble. Y aquí llega la gran ironía de esta historia. Mientras un pueblo ve su mundo desmoronarse por el frío, otro llega y prospera justo por eso. Exacto. Hacia el año 1200, justo cuando el clima empezaba a enfriarse, un nuevo grupo humano llegó a Groenlandia, desde el oeste, los antepasados de los inuit modernos de la cultura tle. Y el contraste era total. Radical. Los nórdicos eran agricultores estáticos, atrapados en sus granjas, rezando por un sol que ya no llegaba. Su modelo dependía de un clima estable que había desaparecido. ¿Y los inuit? Los inuit eran cazadores árticos especializados y muy móviles. Su tecnología era una obra maestra de adaptación. Tenían kayaks, trineos tirados por perros, arpones articulados, ropa de piel de foca e iglús. Para ellos el avance del hielo no era una catástrofe. Al contrario. Claro, expandía sus terrenos de caza. El mundo que estaban matando los nórdicos era el paraíso para los inuit. Esto es lo que me parece más alucinante de todo.
Tenían a los maestros de la supervivencia ártica como vecinos. Podían verlos cazar en el hielo que a ellos les arruinaba la vida. ¿Por qué no los copiaron? ¿Por qué no aprendieron de ellos? Esta es probablemente la clave de todo el misterio. La explicación más aceptada es lo que podríamos llamar rigidez cultural. ¿A qué te refieres con eso? La identidad de los nórdicos estaba ligada a ser granjeros, a criar ganado, a ser europeos y, sobre todo, cristianos. Construir iglesias de piedra, beber leche, comerciar con Noruega. Eso era ser civilizado, ser nórdico. Y cazar focas en un kayak era... Era lo que hacían los skrallings, el término despectivo que usaban para los nativos. O sea, que para ellos, adoptar esas técnicas no era una simple adaptación práctica. Habría sido admitir su fracaso, renunciar a su identidad. Precisamente. No podían o no querían concebir otra forma de vida. Y a esa tormenta perfecta, climática y cultural, se le sumó el golpe de gracia. El colapso económico, el marfil. Exacto. A finales del siglo XIV, los portugueses abren rutas con África y el marfil de elefante inunda el mercado. Era más abundante, de mejor calidad, más barato. El marfil de Morsa se volvió inútil de la noche a la mañana. Clima, cultura, economía. Es como si todas las puertas se les cerraran a la vez, atrapados y sin nada de valor que ofrecer. Y el primer presagio del fin es escalofriante. El asentamiento occidental, más pequeño y al norte, desapareció misteriosamente sobre 1350. ¿Se sabe cómo? Tenemos el testimonio de un sacerdote que fue a investigar. Su informe es desolador. Encontró las granjas y la iglesia abandonadas. No había gente ni viva ni muerta, ni signos de lucha. Solo ganado salvaje deambulando por un pueblo fantasma. Qué imagen tan tétrica. Me pregunto qué pensarían los que quedaban en el sur al oír eso. El miedo, la sensación de ser los siguientes. Debían saber que era el principio del fin. Y esa sensación nos lleva al último acto. Imaginen la iglesia de Halsey. Sus ruinas aún se pueden visitar. Es el 16 de septiembre de 1408. Se celebra una boda. Los registros que se conservaron en Islandia lo detallan todo. Los nombres de los novios, Sigrid y Thorstein, los invitados. Es un evento ordinario, un momento de comunidad. Y después de esa fecha, nada. Un silencio absoluto durante siglos. Cuando los europeos regresaron en el siglo XVIII, solo encontraron ruinas y las historias de los inuits sobre un pueblo que desapareció. Ese silencio es lo que ha alimentado el misterio. Y aunque no tenemos una única respuesta, la arqueología y la climatología nos permiten, barajar varias hipótesis que probablemente se entrelazan. ¿De acuerdo? Pues exploremos esas posibilidades. ¿Cuál sería la más obvia? La más directa es el colapso climático, la estrangulación lenta por el frío y el hambre. Y la arqueología apoya esto. El análisis de los últimos esqueletos muestra signos claros de desnutrición crónica, escorbuto. Una muerte lenta. Sí, incluso se han encontrado huesos de sus perros con marcas de corte, lo que sugiere que en las últimas etapas se comieron a sus propios animales. Terrible. Pero, ¿es suficiente para explicar que desaparezca un pueblo entero? Parece que faltan piezas. Por sí sola probablemente no. Lo que nos lleva a la segunda teoría. El conflicto con los inuit. Competían por los mismos recursos como las focas. Las historias orales inuit hablan de enfrentamientos. Pero no una guerra. No hemos encontrado pruebas de una guerra a gran escala. Pudo haber escaramuzas, pero probablemente no un genocidio. ¿Y las enfermedades? Europa estaba siendo devastada por la peste negra en esa época. Esa es la tercera hipótesis. La peste negra llegó a Noruega en 1349. Es posible que llegara a Groenlandia en uno de los últimos barcos. Una población aislada y debilitada habría sido aniquilada. Pero hay pruebas. Ninguna. La peste negra deja fosas comunes cavadas a toda prisa, y en Groenlandia no se ha encontrado ni una. De acuerdo, entonces. ¿Y si simplemente se fueron? Esa es la cuarta teoría. Y una muy plausible. El abandono paulatino. Sin comercio, sin futuro, es muy posible que la gente se marchara, no una evacuación masiva, sino un goteo constante. Cada vez que llegaba un barco perdido, los más jóvenes se subían. Y eso dejaría atrás una población cada vez más envejecida y vulnerable, que al final, se extinguió. Lo que nos devuelve al punto inicial, a su incapacidad para cambiar. Y esa es la quinta hipótesis, la que quizá une a todas las demás, el suicidio cultural. La idea de que no fue solo el frío, sino su obstinada negativa a adaptarse.
La insistencia en ser europeos en el Ártico. Exacto. Seguir criando vacas que apenas sobrevivían cuando el entorno les gritaba que la respuesta estaba en el mar, en las técnicas de los inuit. Se aferraron a su identidad hasta el final. Entonces, si tenemos que unir todas estas piezas, ¿cuál es la conclusión más aceptada hoy? Pues el consenso actual es que no hubo una única causa, sino una combinación fatal de todos estos factores. El cambio climático fue el motor de la crisis, el que puso en marcha el dominó. Pero fue su rigidez cultural y su aislamiento económico lo que les impidió encontrar una salida. Fue una tormenta perfecta. ¿Y qué lección sacamos de todo esto? A mí me parece que la historia va mucho más allá del clima. Es casi una parábola sobre la adaptación. Desde luego, los inuit prosperaron porque su cultura era flexible, móvil, estaba en sintonía con el Ártico. Y los nórdicos desaparecieron porque intentaron imponer una forma de vida ajena a ese entorno, y se negaron a cambiar cuando el mundo les demostró que su modelo ya no era viable. Exacto. Y eso nos deja con una reflexión final, creo. Las ruinas de esas iglesias en Groenlandia son un recordatorio de hace 500 años sobre el peligro de aferrarse a una identidad o a un modelo económico cuando el mundo a tu alrededor está cambiando de forma fundamental. Y la pregunta que queda en el aire es... Pues sí. La pregunta es ¿qué suposiciones culturales o económicas que damos por sentadas hoy podrían estar impidiéndonos ver las adaptaciones que serán necesarias para los desafíos del futuro? Bienvenidos. Hoy viajamos a un lugar que está literalmente en la cima del mundo. Pero no es solo una vasta extensión de hielo, es un escenario secreto donde se han jugado los destinos de imperios, un frente olvidado de guerras mundiales y ahora mismo el epicentro del futuro de nuestro planeta. Vamos a analizar a fondo la increíble historia de Groenlandia, cómo pasó de ser una remota colonia danesa a una pieza clave en la Segunda Guerra Mundial, un búnker nuclear secreto en la Guerra Fría y hoy es el punto cero de la crisis climática y una posible superpotencia de recursos. Las fuentes que manejamos nos llevan en un viaje desde el siglo XVIII hasta las decisiones complejísimas que enfrenta hoy. Y es que lo fascinante de Groenlandia es que su historia es una lección sobre la adaptación y sobre el fracaso. Sobre cómo una cultura puede prosperar donde otra simplemente desapareció. Y sobre cómo su destino, ahora más que nunca, está íntimamente ligado al de todo el planeta. Es un microcosmos de los desafíos que todos afrontamos. Totalmente. Y para entender el presente, como siempre, hay que ir al pasado. La historia moderna de Groenlandia arranca en el siglo XVIII con un personaje que parece, sacado de una novela. Se llamaba Hans Egede. Era un ministro luterano noruego-danés con una obsesión muy, muy particular. Una obsesión increíble. Estaba convencido de que los descendientes de los vikingos de Erik el Rojo seguían viviendo en Groenlandia, aislados. Exacto. Y que sus almas, que él asumía que seguían siendo católicas, necesitaban ser salvadas por el protestantismo. Pero es que, párate a pensar en esa motivación un momento. No iba a buscar oro, no iba a reclamar tierras para un rey. Al principio, su objetivo era encontrar una comunidad medieval perdida en el tiempo, gente que ni siquiera sabía que la reforma había ocurrido. Es una misión de una especificidad alucinante para cruzar el Atlántico Norte en esa época. Y lo más increíble es que, después de insistir durante años, consiguió el respaldo de la corona danesa y zarpó. Llegó a Groenlandia en 1721 y, claro, no encontró ningún nórdico. Nada, cero. Lo que encontró fueron ruinas cubiertas de hierba y a los inuit, que llevaban siglos siendo los únicos habitantes de la isla. Pero Egede, lejos de rendirse, cambió de plan sobre la marcha. Si no hay católicos que salvar, pues... Pues convierto a los paganos inuit. Y aquí es donde la misión religiosa empieza a transformarse en un proyecto colonial en toda regla. Totalmente. Y sus inicios fueron casi cómicos. Una de las fuentes cuenta que en uno de sus primeros sermones, tratando de explicar el concepto de la vida eterna, su traductor lo hizo fatal. ¿Qué fue lo que entendieron? Pues lo que los inuit entendieron fue que, si creían en Jesús, tendrían tanta comida que nunca más volverían a pasar hambre. O sea, les prometió literalmente un buffet divino eterno. Bueno, es una oferta difícil de rechazar en el Ártico, sin duda. Desde luego. Pero más allá de la anécdota, que es muy reveladora del choque cultural, este primer contacto sentó las bases para algo mucho más duradero y sistémico. La Compañía Real de Comercio de Groenlandia. Se fundó en 1774 y estableció un monopolio comercial que duró casi 2 siglos. Y esto
Esto es clave para entender todo lo que vino después. Un monopolio de 200 años. Eso significa que el Estado danés controlaba absolutamente todo el comercio. ¿Cómo afectó eso a la sociedad inuit? Pues es una dinámica muy perversa. Por un lado, hay que decir que este monopolio los protegió de los peores abusos que vimos en otras colonias. No hubo esclavitud, no hubo un exterminio sistemático. Vale, no fue como en otras partes de América. No. Pero por otro lado, los mantuvo en un estado de estancamiento económico y de dependencia paternalista total. Los daneses controlaban los precios de las pieles de foca, qué productos se podían comprar, la educación, la sanidad, todo. Es como una especie de jaula de oro. Estás protegido, pero no eres libre. Te quitan por completo la capacidad de decidir tu propio futuro bajo la excusa de una civilización gradual, Que nunca llega. que en la práctica nunca llega a la autodeterminación. Exacto. Es una protección que viene a costa de la propia agencia. Y ese frágil y aislado mundo que Dinamarca había creado se mantuvo más o menos estable durante décadas, hasta que fue destrozado por completo por los acontecimientos en Europa. Y ahí nos plantamos. Abril de 1940. Los nazis invaden Dinamarca. La ocupación dura apenas unas horas y de repente surge una pregunta que nadie se había hecho en mucho tiempo. ¿Qué pasa con Groenlandia? Este es un momento cinematográfico en su historia. Con Copenhague bajo control nazi, los gobernadores daneses en la isla, aislados, sin instrucciones, toman una decisión asombrosa y valiente. Se niegan a obedecer. Se niegan a obedecer al gobierno títere de los nazis. Declaran que Groenlandia sigue siendo libre y se vuelven hacia la única potencia que puede protegerlos, Estados Unidos. Y lo increíble es que hacen esto en 1941, meses antes de Pearl Harbor. Estados Unidos todavía era oficialmente neutral, pero ellos básicamente les dijeron, necesitamos su ayuda. Y aquí es cuando de repente la geografía se convierte en destino. Si coges un globo terráqueo, no un mapa plano, te das cuenta de que Groenlandia está en la ruta aérea más corta entre Norteamérica y Europa. De la noche a la mañana, esa isla olvidada, ese puesto colonial, se convierte en uno de los lugares más estratégicos del planeta. Vale, entiendo lo de la ruta aérea, es lógico. Pero, en la práctica, ¿para qué era tan vital durante la guerra? Me imagino que tener una base gigante en medio del Atlántico tendría muchas ventajas, quizá contra los submarinos alemanes. Exactamente. Fue crucial para dos cosas. La primera es la que mencionas, la guerra antisubmarina. Los U-bote alemanes estaban causando estragos en los convoyes aliados, especialmente en una zona conocida como la brecha del Atlántico Medio. Que estaba fuera del alcance de los aviones, ¿no? Eso es. Estaba fuera del alcance de los aviones basados en tierra firme. Las bases aéreas que los americanos construyeron a toda prisa en Groenlandia permitieron que sus aviones de patrulla de largo alcance cubrieran esa brecha. Fue un factor decisivo para ganar la batalla del Atlántico. Claro, cerraron el cerco desde el norte. ¿Y la segunda función? La meteorología. Parece menos espectacular, pero fue igual de importante. La mayoría de los sistemas climáticos que afectan a Europa se forman sobre Groenlandia y el Atlántico Norte. O sea que quien controlara las estaciones de allí. Controlaba las predicciones. Significaba poder predecir el tiempo en el frente europeo con días de antelación. Fíjate, la decisión de Eisenhower de lanzar el desembarco de Normandía el 6 de junio del 44, la operación más grande de la guerra, se basó en una pequeña ventana de buen tiempo. Pronosticada gracias a los datos de Groenlandia. En parte sí, gracias a los datos cruciales que llegaban desde allí. Es increíble pensar eso. Que el éxito del día D dependió de unos informes meteorológicos enviados desde un paraje helado y remoto. Y los alemanes también lo sabían, ¿no? Intentaron instalar sus propias estaciones. Así es. Y eso llevó a algunos de los enfrentamientos más surrealistas de toda la guerra. Pequeños grupos de soldados alemanes instalando estaciones meteorológicas secretas en la inaccesible costa este de Groenlandia. ¿Y quién iba por ellos? Pues eran perseguidos y combatidos por la Patrulla de Trineos, una unidad danesa formada por cazadores inuits y daneses locales que patrullaban miles de kilómetros de costa en trineos de perros. En trineos de perros. Hubo tiroteos en el hielo. La guerra mundial literalmente en los confines del mundo. Exacto. Una vez que el mundo vio el valor estratégico de Groenlandia, ya no había vuelta atrás. Y si la Segunda Guerra Mundial la puso en el mapa, bueno, la Guerra Fría la convirtió directamente en la primera línea de un posible apocalipsis nuclear.
De nuevo, la geografía. La ruta más corta para los bombarderos nucleares soviéticos hacia las principales ciudades de Estados Unidos pasaba directamente sobre el Polo Norte. Groenlandia era el puesto de guardia de Occidente. Y así nace la gigantesca base aérea de Thule. En el noroeste de la isla, sí. Un complejo con radares capaces de detectar un ataque con misiles con minutos de antelación y pistas para bombarderos estratégicos. Durante décadas, Thule fue el punto cero de una posible tercera guerra mundial. Pero Thule era solo la punta del iceberg, ¿verdad? Era lo que el mundo podía ver. Porque debajo del hielo, en el más absoluto secreto, los estadounidenses estaban construyendo algo que, parece sacado de la ciencia ficción. Un proyecto con el nombre en clave de Camp Century. Camp Century era, tal cual, una ciudad entera construida debajo del hielo. Los ingenieros del ejército estadounidense usaron una técnica de cortar y cubrir. Cavaban enormes trincheras en la capa de hielo, las techaban con arcos de acero y... Y dejaban que la nieve las enterrara. Exacto. Dentro crearon una base para 200 soldados con laboratorios, un hospital, un cine, una capilla, todo alimentado por el primer reactor nuclear portátil del mundo. Era completamente invisible desde el aire, un secreto perfecto. La tapadera oficial era que se trataba de una base de investigación científica para estudiar las condiciones del Ártico. Y es cierto que allí se perforaron los primeros núcleos de hielo profundos, que de hecho revolucionaron nuestro entendimiento del clima pasado. Pero ese no era el verdadero propósito, ¿verdad? No, para nada. El verdadero objetivo era un plan aún más secreto llamado Proyecto Iceworm, gusano de hielo. Suena siniestro. Y lo era. La idea era usar la tecnología de Camp Century para excavar miles de kilómetros de túneles bajo la capa de hielo y esconder en ellos cientos de misiles nucleares móviles montados sobre vagones de tren. Espera. Una red de ferrocarriles subterránea, bajo el hielo de Groenlandia, con misiles nucleares moviéndose constantemente. Eso es. Los soviéticos nunca sabrían dónde estaban exactamente. Sería el arma de disuasión definitiva, imposible de eliminar en un primer ataque. Suena a un plan de un villano de James Bond. Es una locura. Totalmente. Un plan brillante, en teoría, pero con un fallo fundamental: el propio hielo. Los ingenieros asumieron que la capa de hielo era una masa estática, sólida, pero no lo es. Fluye. Fluye. Se mueve como un río a cámara superlenta. Y ese movimiento constante, esa presión inmensa, estaba deformando y aplastando los túneles de Camp Century. La base estaba siendo lentamente destruida por la propia naturaleza. Así que el arma definitiva fue derrotada por la geología. La naturaleza tenía otros planes. El proyecto Iceworm fue cancelado y Camp Century se abandonó en 1967. Pero, y aquí viene lo realmente grave, ¿no? Es que no se llevaron la basura. No, dejaron todo allí. Los residuos de bajo nivel del reactor nuclear, miles de litros de diésel y productos químicos, aguas residuales, todo. Bajo la suposición de que el hielo lo enterraría para siempre. Un secreto congelado. El problema, y aquí el pasado choca violentamente con el presente, es que el cambio climático está derritiendo el hielo, y existe un riesgo muy real de que toda esa contaminación de la Guerra Fría vuelva a la superficie en las próximas décadas. Y el escándalo político tuvo que ser mayúsculo. Cuando todo esto salió a la luz años después, se supo que el gobierno danés lo había ocultado a su propio parlamento. Violando su política antinuclear. Y, por supuesto, a los groenlandeses nunca se les consultó. Su tierra fue utilizada para un proyecto secreto de armas nucleares sin su conocimiento ni consentimiento. Exacto. Y toda esa desconfianza, esa sensación de haber sido un simple peón en el tablero de las superpotencias, se convirtió en un motor fundamental para el creciente deseo groenlandés de autogobierno. Claro, es que la herida es muy profunda. El secreto de Camp Century alimentó el nacionalismo groenlandés más que cualquier otra cosa. Ese camino fue largo. Hubo hitos importantes, como la autonomía interna en 1979, pero el gran paso llegó en 2009, con una nueva ley de autogobierno que, por primera vez, reconocía a los groenlandeses como un pueblo. Con derecho a la independencia. Y, esto es crucial, les daba el control soberano sobre sus recursos naturales. Y aquí es donde entramos en la gran y trágica paradoja de la Groenlandia moderna. El mismo cambio climático que amenaza con desenterrar los residuos tóxicos de Camp Century y que desestabiliza el planeta entero, es también lo que podría financiar su independencia. Justo. A ver, explícame eso bien porque suena increíblemente retorcido.
La catástrofe global que derrite su hogar es al mismo tiempo su posible billete a la libertad. Así es. Al derretir el hielo, el calentamiento global está dejando al descubierto lo que se cree que son enormes depósitos de minerales. ¿De qué tipo de minerales hablamos? Pues de todo. Tierras raras, que son cruciales para toda nuestra tecnología moderna, uranio, zinc, hierro, oro. Además, el deshielo abre nuevas rutas marítimas por el Ártico, que acortan drásticamente las distancias entre Asia, Europa y Norteamérica. De repente, Groenlandia tiene un potencial económico que nunca antes había tenido. Nunca. Es una disyuntiva terrible. Para ser una nación soberana necesitas ser económicamente independiente de Dinamarca, y tu mejor base para lograrlo es explotar unos recursos que solo son accesibles gracias a una crisis climática que amenaza tu modo de vida tradicional y al resto del mundo. Es una contradicción brutal. ¿Cómo se vive con eso? ¿Cómo es la vida hoy para los apenas 58.000 habitantes de la isla? Pues es una sociedad de unos contrastes extremos, la verdad. Por un lado, tienen un estado del bienestar de estilo escandinavo, con sanidad y educación gratuitas, financiadas en gran parte por Dinamarca. Pero por otro, Por otro, enfrentan desafíos inmensos. Un coste de la vida altísimo, porque casi todo, desde los coches hasta las verduras, tiene que ser importado. Y un aislamiento geográfico total. No hay carreteras que unan los pueblos y ciudades. Solo se puede viajar en barco o en avión, si el tiempo lo permite. y claro, todo esto deja unas cicatrices sociales profundas, ¿verdad? Porque las fuentes hablan de problemas muy serios. Sí, la modernización forzada y ultrarrápida que impuso Dinamarca en los años 50 y 60 fue increíblemente traumática. Trasladaron a la gente a la fuerza desde sus pequeños asentamientos de cazadores a bloques de apartamentos de estilo soviético en las ciudades más grandes. Para modernizarlos. Exacto. Y esto desconectó a generaciones enteras de sus tradiciones, su cultura, su modo de vida. Las consecuencias se ven hoy en altas tasas de alcoholismo y, trágicamente, una de las tasas de suicidio más altas del mundo. Es la historia de siempre, del colonialismo, aunque sea bien intencionado. La destrucción de una cultura en nombre del progreso. Y esa tensión entre tradición y modernidad sigue muy viva, imagino. Precisamente. La caza tradicional de focas y ballenas sigue siendo un pilar de la identidad cultural groenlandesa, pero se enfrenta a un entorno cambiante, tanto por el clima como por una economía cada vez más globalizada, y mientras lidian con todo esto, el mundo vuelve a mirar a Groenlandia, ya no por sus bases militares, sino por sus recursos. Ahí entra el intento de compra de Trump. Claro. El famoso intento del presidente Trump de comprar la isla en 2019, que a muchos les pareció una broma. En realidad no era una broma, ¿no? Era un síntoma clarísimo de este nuevo interés geopolítico. Clarísimo. China, Rusia, Estados Unidos, todos quieren una parte del pastel ártico. Es un viaje increíble el que hemos hecho. De los misioneros que buscaban almas vikingas a los misiles nucleares bajo el hielo, de la dependencia colonial a estar en la encrucijada de su propio futuro, con las grandes potencias llamando a la puerta. Y es imposible no pensar en ese contraste histórico que mencionabas al principio. Los inuit sobrevivieron durante siglos gracias a su increíble flexibilidad y capacidad de adaptación. Mientras que los nórdicos se extinguieron. Se extinguieron porque se aferraron con rigidez a un modo de vida europeo, la ganadería, que el entorno ártico ya no podía sostener. ¿Y esa lección? Esa lección resuena hoy con una fuerza tremenda. Groenlandia es un espejo para el resto del mundo. Lo que le sucede a su capa de hielo nos afecta a todos directamente, elevando el nivel del mar en cada costa del planeta. Pero además, su dilema es nuestro dilema. Ellos se enfrentan a una crisis de adaptación forzada por el cambio climático, igual que el resto del mundo. Son la vanguardia de una crisis que ya es global. Entonces, para terminar, ¿cuál es la gran pregunta que nos deja esta historia? Creo que nos deja con un pensamiento final para la reflexión. Los nórdicos fracasaron en Groenlandia porque se aferraron a una identidad, la de ganaderos europeos, que su entorno cambiante ya no podía sostener. ¿Vale? Ahora que el planeta entero se enfrenta a un cambio climático sin precedentes, la pregunta es, ¿a qué partes de nuestra identidad global nos estamos aferrando nosotros? ¿Nuestra dependencia de los combustibles fósiles, por ejemplo? Nuestros modelos de crecimiento económico infinito. ¿A qué nos aferramos con una rigidez que podría resultar igualmente fatal? Esa es una pregunta potente y un poco aterradora. ¿Qué partes de nuestra forma de vida nos negamos a cambiar, aunque sepamos que el mundo que la sostenía está
está desapareciendo. La historia de Groenlandia, escrita en hielo, resuena hoy como una advertencia y, como decías, una pregunta abierta para todos nosotros.